El profesor le entregaba a un alumno un tarro y le decía que lo golpeara cada 15 segundos. Contaba que había hecho una apuesta con un grupo de estudiantes incapaces de concentrarse. Si permanecían en silencio durante toda la clase, él bebería de un trago un cartón entero de leche. Los estudiantes comentaban que querían ver si acabaría vomitando, así que empezaron a prestar atención de verdad. Añadían que cada vez que alguien intentaba armar lío, los demás lo frenaban a tiempo. Con el paso del tiempo, el cartón de leche sobre la mesa iba menguando y el contenido en la pizarra aumentaba. Los alumnos ni se daban cuenta de que estaban escuchando la clase entera sin distraerse y hasta decían que algunos habían levantado la mano para participar. Comentaban también que gracias a aquel profesor, la peor clase del colegio había terminado convirtiéndose en un grupo de honor. Aún así, explicaban que él había sido despedido. Decían que era porque se negó a apoyar la política del director influencer que quería subir las tasas escolares. Clark contaba que no tenía otra opción y que debía marcharse a Nueva York para buscar trabajo, pero añadía que la realidad le dio un golpe duro, porque los colegios de la gran ciudad no querían contratar a un maestro que venía del campo, para seguir dedicándose a lo que amaba. Decía que no le quedaba más remedio que hacer trabajos temporales mientras enviaba currículos. Un día, relataba que camino a una entrevista vio a un profesor discutiendo con un estudiante y que intervino enseguida para calmar la situación hasta que apareció el director. Comentaban que aquel profesor, frustrado, se marchó furioso y renunció en el acto. Cuando el director leyó el currículum de Clark, decía que le ofreció dirigir la clase de honor, pero Clark contaba que miró hacia el aula de enfrente, donde no había nadie al mando, y los chicos campaban a sus anchas acumulando años de malos hábitos. El director decía que jamás pensó que Clark elegiría ese grupo, y explicaba que todos los profesores anteriores habían renunciado porque no soportaban a esos alumnos. Clark insistía en que no cambiaría de idea, pues creía que cada alumno problemático no era más que un niño ignorado. Sin embargo, comentaba que aquella confianza inicial no le trajo suerte. El primer día, los estudiantes le dieron lo que él llamó una bienvenida hostil. Shamika, don't do that. Y bajo el liderazgo de Shamika, la pequeña alborotadora, el aula se volvió un caos total. Incluso el conserje murmuraba que dudaba de que Clark pudiera con ellos. Cuando Clark salió, contaba que encontró su coche cubierto de grafitis. Pero, gracias a su experiencia, decía que sabía que detrás de cada niño conflictivo había una historia, así que empezó a hacer visitas a las familias. Y tal como imaginaba, muchos provenían de hogares desestructurados. Decía que algunos alumnos de solo 12 años cuidaban de 3 hermanos pequeños, y otros venían de casas donde nadie valoraba a las niñas. White लड़की, men are talking, okay? Clark comprendía que no odiaban estudiar, sino que su entorno los había formado así, porque repetía que los padres eran los primeros maestros de un niño. Para provocar un cambio, contaba que repintó las paredes del aula y les mostró cómo usar bien la pintura en vez de garabatear como lo habían hecho en su coche. Pero los alumnos no se lo agradecieron, y hasta el director lo consideró ridículo y lo reprendió delante de toda la clase. My school, my rules, my way. Aquello hundió aún más a Clark, que ya tenía poca autoridad. Shamika tampoco lo respetaba. Decía que estaba jugando con sus amigas y que en cuanto lo veía, se daba la vuelta para evitarlo. El rechazo de los estudiantes lo afectaba profundamente. A la hora del almuerzo, su clase irrumpía en la cafetería como un rebaño descontrolado, en contraste con el orden de la clase de honor, evidencia clara de sus malos hábitos. Una profesora le comentó que si no podía más, siempre podía renunciar, pero Clark no era de los que se rinden fácilmente. Estableció nuevas reglas para la clase. La primera, que eran una familia. La segunda, que debían respetarse. Y la tercera, que había que hacer fila al entrar y salir. Pero los niños estaban acostumbrados a hacer lo que querían y nadie prestó atención. Cuando sonó la campana, todos corrieron hacia la puerta, hasta que descubrieron que estaba cerrada porque Clark la había asegurado antes. Sin más remedio, tuvieron que formar una fila a regañadientes. En un descuido del profesor, Shamika se coló al principio de la fila, pero al darse cuenta, Clark detuvo a todos y volvió a recordarles la importancia de las reglas. Si uno fallaba, todos pagaban. Bajo la presión del grupo, Shamika regresó al final. Para Clark, aquello era una victoria enorme. Pero el lunes siguiente, cuando entró al aula lleno de esperanza, comprendió que estaba equivocado. Todo lo que había hecho había sido destrozado, y el desorden demostraba que los alumnos se resistían a cualquier norma. Nadie admitía ser el responsable, y nadie había hecho la tarea. Shamika incluso se giraba hacia sus amigas con aire triunfante. Su actitud llevó a Clark al borde del colapso, y él se marchó enfadado del aula, diciendo que era la primera vez en su carrera que pensaba en abandonar. Le confesó a un amigo que él creía en la educación racional, pero que aquellos niños lo estaban haciendo perder el control emocional.
final y empezó a preguntarse si tenía sentido seguir insistiendo, porque quizá no todos los niños podían ser salvados. Su amigo lo animó diciéndole que no debía perder la fe por unos cuantos fracasos y que probar métodos nuevos podía traer resultados inesperados. Esas palabras le devolvieron la energía. Clark llamó al alumno que adoraba jugar a las cartas y usó una baraja para explicar la lección, repasando matemáticas con pequeñas apuestas simbólicas. Contaba que lejos de causar rechazo, funcionó sorprendentemente bien. What number multiplied by itself gives you 36? That's good. Entonces se convenció aún más de que los niños no rechazaban aprender, solo necesitaban el enfoque adecuado. Durante los recreos decía que ya se sentía más seguro y hasta pidió a Shemika que le enseñara a saltar a la comba. Pero lo que parecía fácil resultó muy difícil y decía que falló varias veces e incluso se cayó al suelo. Aún así, mediante su esfuerzo les mostraba que la dedicación siempre da frutos. Pero el director seguía sin aceptarlo y lo llamó a su despacho para reprenderlo, acusándolo de jugar con la peor clase y de arriesgar la reputación de la escuela. Clark no cedió y apostó con el director que en el examen final todos sus alumnos aprobarían. I don't see how this is possible. Cuando volvió al aula, contó que compartió ese objetivo casi imposible con los estudiantes, diciéndoles que ser menospreciado era como estar rodeado de oscuridad, pero que esa oscuridad solo significaba que ellos mismos eran luz y que si querían un futuro propio, debían encender una vela. Los estudiantes fueron pasando uno a uno para encenderla, y en ese momento empezaron a creer de verdad que Clark podía obrar un milagro. Para combatir el aburrimiento de la asignatura, decía que transformó la lección en un rap y que la música borró el tedio al instante. Los alumnos siguieron el ritmo de inmediato y se entregaron por completo, y hasta la clase de honor miraba con envidia. Clark aprovechaba su tiempo libre para apoyar a los estudiantes más rezagados. El esfuerzo dio frutos, y en el examen mensual, el 90% de la clase obtuvo una A. Su dedicación y la respuesta de los alumnos, contaba, por fin se encontraban a mitad de camino. Pero pronto llegó otro problema. La alumna más brillante llevaba tiempo sin entregar tareas. En una visita a su casa, Clark descubrió que Shemika tenía que cuidar de 3 hermanos pequeños porque su madre trabajaba fuera, una responsabilidad enorme para su edad que le impedía hacer deberes y labores domésticas al mismo tiempo. Clark la ayudó con las tareas del hogar para que pudiera estudiar, pero cuando la madre volvió y vio la situación, interpretó su ayuda como una humillación. I don't think I can take care of my family, Mr. Clark. Yes. Y fue a denunciarlo ante el director, diciendo que la escuela no podía cambiar el destino de los pobres, y amenazando con que o expulsaban a Clark o sacaba a su hija del colegio. Please don't fire Mr. Clark. He was just trying to help me, Mama. He was just trying to help. It's okay. Al oír la sincera explicación de Shemika, Clark reforzó su determinación y le aseguró a la madre que la niña tenía un talento real y que aunque el conocimiento no cambiara el destino por completo, era mejor que no hacer nada. Maybe Mrs. Benton can keep the boys a little longer every day. Con el paso de los días, seguía trabajando sin descanso y los estudiantes lo respetaban cada vez más. Pero tanto esfuerzo empezó a pasar factura a su salud. A menos de un mes del examen final, decía que no podía parar. Tras repetidos episodios de agotamiento, cayó desplomado. Los estudiantes pensaron primero que estaba bromeando, pero al verlo inmóvil entraron en pánico. Miraron cómo la ambulancia se lo llevaba sin que ninguno se apartara de la ventana, porque para entonces, decían, Clark ya era parte de su familia.